bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar profundizando en el lenguaje químico de nuestras células, en el mundo de los neurotransmisores. Seguimos ahora con la química del placer y del dolor. Y en esto, las sustancias llamadas opioides tienen fundamental importancia. Un opioide es cualquier agente endógeno o exógeno que se une a receptores opioides, situados principalmente en el sistema nervioso central y también en el tracto gastrointestinal. El término opioide se refiere, por tanto, a todas las sustancias endógenas y exógenas con afinidad por estos receptores, como las endorfinas, las encefalinas o las dinorfinas. Son neurotransmisores, neuropéptidos que produce el cuerpo y con afinidad por estos receptores. Los péptidos opioides endógenos son neurotransmisores que tienen actividad semejante a los analgésicos opiáceos como la morfina. El mecanismo de acción de los receptores opioides, por tanto, en su mayoría presinápticos, se basa en la modulación inhibitoria del sistema nervioso central y el plexo mientérico, que es una parte del sistema nervioso que inerva la capa muscular del tracto gastrointestinal. Por eso, muchos fármacos opioides son utilizados, por ejemplo, para la diarrea, etc. Estos receptores poseen una acción inhibitoria sobre la liberación de los neurotransmisores excitadores como el glutamato, la sustancia P, entre otros. Ya veremos más en profundidad. El término opiáceo se utiliza con frecuencia para referirse a los alcaloides naturales del opio y a sus derivados semisintéticos, es decir, son opioides exógenos. Hay tres grandes clases de sustancias opioides: los alcaloides del opio, tales como morfina o codeína. Hay otros opioides semisintéticos, tales como heroína o oxicodona, derivados de la morfina, y opioides completamente sintéticos, tales como la meperidina, la metadona, cuya fórmula química difiere de la del opio, aunque su acción es similar. Los opioides se recetan frecuentemente por sus propiedades analgésicas muy potentes, es decir, como alivio para el dolor, aunque veremos que tienen otras funciones farmacológicas. Los medicamentos que pertenecen a esta clase, que también se les llama narcóticos, incluyen la morfina, la codeína y la heroína. La heroína es de estas tres la que tiene mayor afinidad por los receptores endorfínicos, por lo que es más potente que la morfina. No obstante, entró rápidamente en desuso en la práctica médica por razones obvias, su naturaleza adictiva y su uso como droga social. O sea, su perfil de seguridad es muy desventajoso. La morfina se utiliza a menudo como analgésico para aliviar el dolor intenso posterior a una cirugía o a un dolor ligado a traumatismos importantes o al dolor oncológico relacionado con el cáncer. La codeína, por ser menos eficaz que la morfina, se utiliza para dolores menos agudos y a dosis más bajas como antitusivo. Incluyen, por ejemplo, hay otros opiáceos menos potentes que se utilizan para el dolor, como la buprenorfina, oxicodona, que es el oxycontin, el propoxifeno, el darbón, hidrocodona, Vicodin. Quizás lo han sentido nombrar o quizás les han sido recetados.
el Dilaudid, que es hidromorfona, son todos fármacos opioides. También la petidina, es decir, la meperidina, que es el Demerol, con un efecto analgésico muy poderoso, pero por sus efectos secundarios se lo utiliza cada vez menos, sus efectos sobre todo como narcótico y con un poder adictivo muy alto. Otro opioide como el difenoxilato, cuyo nombre comercial es el Lomotil, puede ser utilizado para aliviar la diarrea. Hay un caso especial de opioide que es el fentanilo, que hoy en día es un flagelo, es una droga, sobre todo en Estados Unidos. Hay mucho problema social porque es muy adictiva, es muy poderoso, muy potente como analgésico, pero además con efectos psicoactivos relacionados con la dopamina, de manera que es altamente adictivo y altamente destructivo en el cuerpo. Es un problema, el fentanilo, que fue utilizado al principio como analgésico y luego se fue de las manos y fue utilizado ya como droga, es utilizado como droga. Veamos un poquito de historia respecto a la morfina. Esto sí que es muy conocida por todos. Incluso en películas, se los ve, se lo escucha, se lo ha leído. La morfina es el alcaloide que está en mayor porcentaje en el opio. Fue el primero en ser aislado de la planta de la amapola del opio, el Papaver somniferum. Quería aclarar un poquito qué es un alcaloide. Me han preguntado en otras oportunidades. Alcaloides son aquellos metabolitos secundarios de las plantas que se sintetizan a partir de aminoácidos. Un metabolito secundario de una planta es una sustancia que no es primordial para el funcionamiento de la planta, pero sí tiene funciones adaptativas en relación con su entorno, etc. De manera que los alcaloides son metabolitos secundarios relacionados con aminoácidos. Todos los que presentan, estos alcaloides generalmente presentan efectos psicoactivos. Y ejemplos conocidos como la cocaína, la morfina, la atropina, la colchicina, la quinina, la cafeína o la nicotina. Son alcaloides conocidos, derivados de plantas, con efectos. Una de las características de los alcaloides es que a bajas dosis tienen efectos muy poderosos. Continuemos con la morfina. Un químico alemán, Friedrich Serturner, fue el que primero la aisló, la sintetizó y le dio el nombre de morfina en honor al dios griego del sueño, Morfeo, ya que esta produce un sueño intenso. Fue primero ya a principios del siglo XIX comercializada como analgésico poderoso y como tratamiento para la adicción al alcohol y al opio, que ya en esa época también ya era un flagelo. Su amplio uso en la guerra de secesión en Estados Unidos dejó, según estadísticas, 400.000 víctimas adictas a la morfina. Y le llamaban la enfermedad del soldado, ya que fue el analgésico de preferencia desde su venta como alcaloide, aislado del opio, ¿no? Se utilizaba muy fuertemente para su gran poder analgésico, sedante, para los dolores de las heridas de la guerra era ideal, pero causando una gran cantidad de adictos por su gran poder adictivo. La morfina se volvió rápidamente utilizada por los médicos en el tratamiento de varios síntomas. Se utilizó como analgésico, como antitusivo, como antidiarreico e incluso para problemas respiratorios.
y con la aparición de las agujas hipodérmicas, la morfina se hizo inyectable gracias al doctor Alexander Good, ya a mediados del siglo XIX. Los efectos eran instantáneos y más fuertes, por supuesto, que la morfina oral. Al poco tiempo de la aparición de la morfina inyectable, ya aparecieron las primeras víctimas por sobredosis. Con el correr de los años y el avance tecnológico de la química, se descubrió que los opiáceos y sus derivados causaban una fuerte adicción. Es por eso que comenzó el control de estas sustancias. La morfina se emplea legalmente con fines medicinales como analgésico en hospitales para tratar dolencias como, por ejemplo, el dolor en el infarto agudo de miocardio, dolores postquirúrgicos, dolor asociado a grandes traumatismos, ya recién lo decía, o heridas profundas y el dolor provocado por el cáncer. Y tiene una larga lista de efectos secundarios, principalmente como depresor del sistema nervioso central, causando depresión respiratoria, depresión cardiovascular, somnolencia, incluso alucinaciones, miosis, es decir, contracción de la pupila, disfunción sexual, además de provocar síndrome de abstinencia si se la ha utilizado con frecuencia, no repetidas veces. Volvamos a nuestro cuerpo. El sistema opioide endógeno se agrupa en 3 familias. Lo vimos en el capítulo anterior. Endorfinas, encefalinas y las dinorfinas. Los péptidos opioides se unen a 3 tipos de receptores denominados mu, delta y kappa. Los péptidos opioides, endorfinas, encefalinas y dinorfinas, son neurotransmisores producidos en el sistema nervioso central como moduladores del dolor, la temperatura corporal, el hambre y las funciones reproductivas. Tienen una relación también importante con la homeostasis, es decir, con el control, el equilibrio, el balance del medio interno. Su nombre deriva del hecho de que neuropéptidos opioides tienen los mismos efectos que los analgésicos derivados del opio. Estos neuropéptidos están involucrados en el control, como les decía, de la homeostasis, que es una propiedad de todos los organismos que consiste en la capacidad para mantener una condición interna estable, compensando los cambios en su entorno mediante el intercambio regulado de materia y energía entre el interior y el exterior, lo que llamamos metabolismo. Esta es la homeostasis. Están involucrados estos neuropéptidos en la regulación del dolor, en la proliferación celular, en el control cardiovascular, el estrés y en la respuesta inmunológica. Se ha demostrado que también participan en la adicción a varias drogas, como la nicotina, el alcohol y la cocaína. Y tienen una participación importante en actividades como el sexo. Las endorfinas son polipéptidos. Remítanse al capítulo anterior, ahí los detallo con más profundidad. Pero son polipéptidos, es decir, cadenas de aminoácidos de entre 16 y 31 aminoácidos, producidos por neuronas y células de la hipófisis y el hipotálamo. Se producen fundamentalmente durante la excitación, un entrenamiento de fuerza, el dolor, también el consumo de picante, chocolate, como les contaba anteriormente, el enamoramiento y el orgasmo. Eso produce endorfinas. Actualmente hay razones para considerar que la risa, es decir, no parece muy científico, pero la risa, el buen humor, las relaciones sociales sirven para generar endorfinas. Los efectos son similares a los opiáceos en su acción como analgésico. Producen sensación de bienestar, alegría e incluso euforia. Las encefalinas, otro de estos grupos de neuropéptidos,
Intervienen en la regulación del dolor y en la nocicepción corporal. Los investigadores han aislado encefalinas en la hipófisis, en el cerebro y en el tracto gastrointestinal. Las encefalinas son uno de los 3 sistemas de moléculas opioides endógenas que modulan la percepción del dolor, junto con las otras, endorfinas y tinorfinas. Las encefalinas se almacenan en vesículas sinápticas y luego se liberan en la sinapsis, donde se unen a los receptores opioides mu y delta para modular la percepción del dolor. Los siguientes grupos de neuropéptidos, las dinorfinas, que son producidas también en el cerebro, es un potente analgésico, mucho más potente incluso que la morfina. El cerebro segrega esta sustancia como respuesta a estados emocionales, fundamentalmente. Estos péptidos están ampliamente distribuidos por todo el cerebro y se encuentran principalmente en el hipotálamo, el puente troncoencefálico, la médula, el cerebro medio y la médula espinal. También almacenadas en vesículas y se requiere un estímulo intenso y prolongado para liberar su contenido. La dinorfina interacciona con otro tipo de receptores, kappa, y son muy eficaces, las más eficaces en el control del dolor. Ok, resumiendo, ya vimos que estas sustancias opioides, ya sea endógenas o exógenas, su efecto analgésico sobre el control del dolor es fundamentalmente inhibitorio, es decir, cortan la cadena de transmisión del dolor. Es un balance natural, en el caso de los neuropéptidos no endógenos, es un balance natural entre el dolor y la sensación placentera. Lo expliqué en otra oportunidad y voy a dejar el enlace para los que quieran remitirse. El dolor es un mecanismo natural, es un mecanismo evolutivo, es un mecanismo de protección y defensa del cuerpo, de manera que no es un enemigo. Aparece por una razón y si no sintiéramos dolor sería imposible la vida, sería imposible vivir. ¿Okay? De manera que siempre hay un balance, a nadie le gusta que le duela ni le gusta el dolor, sin embargo existe. Y tenemos también una química que nos permite experimentar placer, bienestar, que también es necesaria. Y podemos influir sobre este balance, este equilibrio, con nuestra mente, con nuestro estado de ánimo, con nuestras emociones, ya que está fuertemente ligado al control mental. Lo expliqué en el capítulo anterior, las maneras en que estos neuropéptidos pueden ser estimulados de manera física, con ejercicio, con respiración, con meditación, con relajación, con una alimentación apropiada, natural, completa, y el estado mental y emocional que es fundamental. Recuerden que el dolor puede ser controlado con calma, con respiración. Si respiramos, calmamos, relajamos el cuerpo, este mensaje llega al cerebro, donde empieza a producir neurotransmisores, neuromoduladores que van a permitir equilibrar esta sensación desagradable que es el dolor. Recuerden que la nocicepción, que es la percepción dolorosa por los receptores del dolor específicos, que viajan por una vía nerviosa específica, el acespino talámico lateral, luego llegando hasta el tálamo, pero lleva una interpretación, una valoración. Esto es el dolor.
De manera que el dolor es valorado, es subjetivo. Por eso podemos influir, intervenir en esta sensación. No se puede estar permanentemente con una sensación buscando placer, porque eso también nos llevaría a un desequilibrio. Sin embargo, tampoco se puede llevar dolor. Recordemos que a su vez no solamente hay dolor físico, también dolor emocional, y sobre eso sí podemos actuar y equilibrarlo para mejorar nuestra calidad de vida, mejorar nuestras relaciones y curarse, sanarse. ¿Ok? Ok. Nos vemos en el próximo video. Espero que les sea de utilidad. Siempre pueden dejar comentarios y preguntas. Nos vemos la próxima.